de las veces no agregar explícitamente en la definición de una regla el nivel de acción en el cual se disparen, los atributos involucrados en las propias reglas son los GeneXus del nivel en el cual corresponde que sean ejecutadas. Por ejemplo, si tenemos las siguientes reglas, sabemos en el caso del ejemplo de la regla default que la regla va a estar asociada al primer nivel, puesto que el único atributo que se está involucrando es el atributo invoiceDate que pertenece al primer nivel. En cuanto al segundo ejemplo de la regla subtract, estamos involucrando invoiceDetailQuantity y productStock, ¿verdad? Que son atributos del segundo nivel. Por lo tanto, esta regla se asocia al segundo nivel de la transacción. Cuando mencionamos que una regla está asociada a determinado nivel, significa que la misma se va a ejecutar para cada instancia con la cual se trabaje a través de ese nivel, si es que se cumplen, por supuesto, las condiciones, ¿verdad?, a las cuales la regla está asociada. En nuestro ejemplo, en el caso de la regla default, se va a ejecutar para todo cabezal de factura que se inserta, ¿verdad?, a través del primer nivel de la transacción invoice. En cuanto al segundo ejemplo de la regla subtract, es una regla que, ya dijimos, se encuentra asociada al segundo nivel de la transacción invoice. Esto significa que se ejecutará para toda línea de factura que se inserte, se actualice o se elimine a través del segundo nivel de esta transacción invoice. Es muy importante tener en cuenta que como norma general, GeneXus siempre determina que una regla se dispare en el primer momento en que sea posible. Esto significa en aquel momento en el que cuente con todos los datos necesarios. Y solamente en algunos casos que así lo requieran, una misma regla se volverá a disparar más adelante. ¿Y qué sucede en el caso de reglas que no tienen atributos involucrados? Bueno, en estos casos, por defecto, la regla queda asociada al primer nivel de la transacción. Planteemos la siguiente pregunta. ¿Cuándo debemos especificar explícitamente el nivel de disparo de una regla? Bueno, existe una cláusula opcional de nombre level que nos va a permitir modificar el nivel por defecto de disparo de una regla cambiándolo por un nivel posterior. Con esto queremos decir, por ejemplo, que si una regla se ejecuta por defecto para el primer nivel de una transacción y deseamos que se ejecute para el segundo, entonces podemos utilizar esta cláusula level y esto hará que la regla se ejecute entonces para cada una de las instancias correspondientes a las líneas y no para la instancia correspondiente al cabezal, como era el comportamiento por defecto. Veamos este ejemplo. En este ejemplo de regla message, MSG, que estamos viendo aquí, por defecto, como está involucrado el atributo invoiceDate, es una regla que está asociada al primer nivel. Pero si nosotros queremos que esta regla se ejecute en el segundo nivel, o se ejecute para cada instancia de las líneas, entonces podemos modificarla agregando esta cláusula level y quedaría de este modo. Como observan, lo que hicimos fue agregar esta cláusula level seguida de uno o varios atributos que pertenezcan al segundo nivel. Esta cláusula level tiene sentido que sea agregada para modificar el nivel por defecto de disparo de una regla a un nivel posterior, ¿verdad? Al ejecutarla en un nivel posterior, GeneXus tiene ya toda la información necesaria del nivel anterior. Pero en cambio, si nosotros tenemos una regla que automáticamente, por los atributos que involucra, está asociada al segundo nivel, y utilizamos esta cláusula level intentando que se dispare en el primer nivel, entonces esta cláusula en realidad no estaría aportando nada, ya que en el primer nivel GeneXus no tiene la información necesaria como para disparar la regla, puesto que no tiene la información necesaria que está asociada a los valores del segundo nivel. Veamos ahora esta siguiente pregunta. ¿Cómo podemos condicionar reglas para que se ejecuten en determinados modos? Bueno, tal como pudimos ver en algunos ejemplos en ejecución, GeneXus provee de las siguientes funciones booleanas para poder incluirlas en la condición de disparo de las reglas, con el fin de limitar a que se ejecuten puntualmente en algunos de los modos posibles de ejecución de las transacciones. Estas funciones booleanas son insert, update, delete. Si recuerdan, el ejemplo que pudimos ver en ejecución fue el que estaba relacionado con la regla noAccept, ¿verdad? Nosotros definimos noAccept invoiceDate if update, queriendo indicar que si estábamos modificando la factura, entonces la fecha no pudiera ser modificada.